Saludo esta tarde a Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. Marco, muy buena tarde, ¿cómo estás? Adán, muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y hablar precisamente, fíjate que revisamos las cifras hace un momento. Diciembre es el mes donde más accidentes viales se presentan y bueno, preguntarte, ¿estos obedecen a qué? ¿Falta de pericia, falta de mantenimiento en vehículos o simplemente son cuestiones en la infraestructura? A ver, creo que es un tema evidentemente preocupante. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha declarado esta situación de la seguridad vial, prácticamente la ha equiparado, digamos, con una pandemia por la cantidad de muertes que se producen cada año, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. En nuestro país en particular sí enfrentamos una situación complicada y contestando a tu pregunta, es una situación que obedece a una multiplicidad de factores. Evidentemente tiene que ver con la falta de pericia, tiene que ver con la falta de capacitación para los usuarios de las vías de comunicación, tiene que ver con el mantenimiento y el estado físico de los vehículos y sí también tiene que ver con la situación que guardan algunas vías de comunicación. Me refiero al estado físico de estas vías de comunicación. Te puedo decir, eso sí, que en prácticamente más del 70% de los casos donde hay algún accidente, obedece justamente a la falta de pericia. ¿Qué sucede? Que tenemos conductores que manejan durante muchas horas sin descanso, algunas veces bajo el influjo de bebidas alcohólicas o de otro tipo de sustancias. Como te mencionaba, también hay un componente importante en lo que toca a la situación físico-mecánica de los vehículos. La flota vehicular de nuestro país es una flota vieja, esa es la verdad. Tiene que ver con cuestiones climatológicas también, ¿no? En fin, entonces, resumiendo, es un problema multifactorial. Oye, es un problema multifactorial. Veía también hace un momento las cifras. El choque por alcance y la salida del camino es de lo más común en accidentes. No así la volcadura, digo, no porque no se presenten, pero lo que es choque por alcance, salidas de camino, es algo que se presenta invariablemente y lamentablemente dejando víctimas, en algunos casos mortales, y en otros víctimas, lesionados que tienen algún daño que ya no será reversible, pues. Así es, ese es el problema. La cantidad de víctimas que reclaman estos accidentes, como tú bien señalas, no solo mortales, sino con daños irreversibles. Este es un problema de salud pública y es un asunto que autoridades con concesionarios de vías de comunicación, en conjunto con cámaras de transportistas, tenemos que seguir atendiendo y hacerlo de manera más eficiente. Así es. Ahora, lo que vemos ahora sí en cuestión de infraestructura, podemos hablar de algunos malos diseños, malos señalamientos, quitando, te digo, la falta de pericia, malos señalamientos, mal mantenimiento en algunas carreteras o en la gran mayoría de carreteras de nuestro país. Mira, a ver, yo te puedo decir que en el caso de las autopistas concesionadas a particulares, este problema prácticamente no existe. No existe por varias razones, entre otras, por ejemplo, los concesionarios particulares invierten aproximadamente 4,000 millones de pesos cada año en conservación y mantenimiento. Además de esto, hay que recordar que estas autopistas son concesionadas por los gobiernos federal y en algunos casos por los gobiernos estatales, y que estas concesiones tienen una serie de lineamientos y de estándares de calidad muy claros que si no son cumplidos se corre el riesgo incluso de que la concesión sea terminada. Entonces, en este sentido, lo que te quiero decir es que son autopistas con una regulación muy bien establecida, con estándares internacionales, y que además son monitoreadas por la autoridad de manera prácticamente diaria.
Entonces, insisto, en el caso de las autopistas particulares, no veo que el tema del diseño, que el tema del estado físico de la red concesionada a privados sea necesariamente el problema. En el caso de carreteras libres de peaje, pues claramente hay una ventana de oportunidad, hay un reto interesante en este sentido. Creo que el gobierno federal ha hecho una labor relevante en lo que toca recursos, la aprobación de presupuestos necesarios, insisto, para poder mantener en buenas condiciones la red libre de peaje. Hay un reto importante todavía, como señalaba. Por ahí el secretario Jorge Nuño, hace poco ante diputados, señaló también que utilizaría o que busca utilizar algunos mecanismos como los famosos desdoblamientos, que es básicamente ampliar los tiempos de los títulos de concesión para poder obtener recursos extraordinarios que puedan ser destinados a la red libre de peaje. Entonces, este tipo de medidas son muy importantes, insisto, en lo que toca a la conservación y mantenimiento de la red federal. Pero también hay una serie de medidas que son fundamentales y que son urgentes de tomar. Por ejemplo, te puedo decir, Adán, que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando es que a diario una cantidad extraordinaria de vehículos con sobrepeso y con exceso de dimensiones están circulando por estas vías de comunicación. Esto lo que implica, uno, es que generan daños en automático al estado físico de la red, y que además estos vehículos, por las propias condiciones en las que circulan, pues representan un riesgo para el resto de los usuarios. Ese tipo de situaciones las tenemos que atender de manera urgente, insisto, a través del trabajo conjunto con autoridades, con cámaras de transportistas y, por supuesto, los operadores de autopistas. Ahora, está fallando ahí, ahora que tocas este tema, la supervisión en estos puntos que de repente veíamos en carreteras para vigilar exceso de pesos y dimensiones. ¿Están funcionando estos puntos, estas supervisiones por parte de Caminos y Puentes, por parte de Comunicaciones y Transportes, por parte de Guardia Nacional División Carreteras, o se están llevando a cabo? Me parece que aquí es parte del tema. Tenemos que darle a la autoridad y tenemos que cambiar leyes para que la autoridad tenga dientes, si me permites la expresión, para que pueda hacer la legislación o la regulación, los reglamentos de tránsito, puedan ser realmente aplicados y cumplidos por los usuarios. Y en ese sentido, sí, efectivamente, es importante reforzar estos puntos de revisión. Es importante que a través de normas oficiales mexicanas u otro tipo de mecanismos podamos garantizar que el estado físico de los vehículos sea el correcto para circular en este tipo de vías de comunicación. Es muy importante, por ejemplo, tal vez, estoy pensando en voz alta, pero dotar a la Guardia Nacional de mecanismos como las propias fotomultas que permitan generar incentivos para cambiar conductas. Me parece que esa es la clave. Tenemos que empezar a cambiar conductas que son perjudiciales al momento de circular por una autopista. No solo para el resto de los usuarios, sino para el que va conduciendo un vehículo con estas características o con exceso de velocidad, por ejemplo. Sí. Ahora, la tecnología en los vehículos medianos, en los sedanes, ha aumentado muchísimo. Ayudan a prevenir accidentes incluso, y si estos suceden, ayudan un poco a salvar de lesiones mayores o incluso la muerte de algunos pasajeros. Es el mismo caso con el transporte pesado. Está dotado ya estos tractocamiones de tecnología me refiero a cámaras para ver lo que viene atrás de ellos, cámaras para saber, sensores. ¿Esta tecnología ha llegado a los tractocamiones? A ver, no en todos los casos. Es claro que una parte significativa del autotransporte que circula por las vías de comunicación en México no cuenta con esas características. Como te mencionaba, tenemos una flota vieja. Tenemos en muchos casos los famosos hombre camión, que es el dueño de un camioncito que transporta bienes a lo largo de estas vías de comunicación, y que no necesariamente este hombre camión
ha contado con el financiamiento, con los recursos necesarios para renovar su transporte. Y es parte nuevamente del problema que estamos enfrentando. Pues Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX en esta tarde. Al contrario, Adán, estoy a la orden. Creo que este es un tema muy relevante y vale la pena estarlo comentando y estarlo analizando y buscando soluciones. Muchas gracias, Marco Antonio. Al contrario.